Let's just have a word of prayer before we start. Heavenly Father, we thank you for this time that we can come together. Lord, as we come around your word, Father, we want to receive from your word. So Lord, I'm asking this morning that the Holy Spirit opens up the eyes of our understanding. Open up the heart, Lord God, to receive what you're telling us this morning, to receive what the Holy Spirit is saying to the church. Father, I thank you and I give you praise in Jesus' name. Amen. So last week I was trying to talk about a very difficult concept. La semana pasada estuvimos tratando un concepto que yo encuentro difícil de explicar. It was a difficult concept because it's something that conflicts with our natural thinking. Es difícil porque es un concepto que confronta nuestro pensamiento natural. In other words, it doesn't register in natural thinking. De manera que nuestros pensamientos naturales no pueden registrar ese tipo de conceptos. So I'm going to give another example right now. Y yo me gustaría daros ahora, para empezar, otro ejemplo. So if we think in terms of Genesis 1, Si estamos recordando lo que decía Génesis 1, it tells us that in the beginning God created the heavens and the earth. nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. And then further down it tells us that it was by his word. Y continuando la lectura nos dice que era por medio de su palabra. John 1 gives us more detail on this. Y esto lo podemos también corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 1:1. He says that the word of God created Dice que la palabra de Dios creó the heavens and the earth. los cielos y la tierra. So when God created the heavens and the earth, Así que cuando Dios creó los cielos y la tierra, it didn't stop there no se paró allí, because the word is still going out. ya que la palabra continúa It is continually pouring out y continúa saliendo de sus labios, because the word is sustaining porque la palabra está sosteniéndolo all life on earth. toda la vida en la faz de la tierra. So if we think in terms of a little flower, Si tú piensas de una flor pequeñita, Sylvia, those little flowers in the meadow, the purple ones, that are so beautiful. estas flores en las praderas que son de color púrpura, que son muy bonitas. Yeah, we have one in England. I'm sure you have it here. It's called the bluebell. Tenemos una en Inglaterra llamada la campanilla azul. Seguro que la tenéis aquí también. It's such a beautiful flower. It's just a stem. Y es una flor bellísima con un ramito. But it has this deep purple color. Y tiene un color de púrpura oscuro. And when you see a meadow, y cuando tú miras la pradera, that's filled with these little flowers, que están llenas de estas pequeñas flores, it looks glorious. Realmente da un aspecto glorioso. No wonder it reflects the glory of God. Y no nos maravillamos de pensar que toda la creación refleja la gloria de Dios. It's reflecting his creation, porque nos da un reflejo de lo que Él ha creado. But also the fact that it's sustained by him. Pero también nos da el pensamiento de que todo está sostenido por Él. Because how is that little flower sustained? Porque ¿cómo puede una flor tan pequeña sostenerse? It's sustained by sunlight. Pues Dios ha creado la luz del sol. Oxygen. By rain from the sky, water. Dios manda las lluvias a su tiempo para que las rieguen. And from nourishment from the soil. Y de la tierra coge los nutrientes que necesita. All those things. Todas estas tres cosas were created by God. Fueron creadas por medio de Dios. So when God spoke out, así que cuando Dios habló la palabra, it tells us in Genesis, nos dice Génesis, that the water, que el agua, the ground, the nourishment from the ground, los nutrientes de la tierra, oxygen, and the sunlight, y la luz del sol, sostienen that life. Esta vida creada por Dios. And it's continuing. Y es una vida continua. As long as the sunlight shines, mientras que dure el sol y que brille, and the rain falls, y continúe las lluvias cayendo sobre la tierra, and there's nourishment coming from the soil,
y los nutrientes sigan estando allí en la tierra, oxygen, that little flower, that bluebell, esta pequeña flor, esta campanilla, will grow and look beautiful. crecerá y seguirá siendo bella. But in that little description I just gave there, En esta pequeña descripción que os acabo de dar, it gives something that Jesus did often. también nos muestra algo que Jesús hizo muy a menudo. He gave a natural example Y Él nos dio un ejemplo natural of something that's reflected in the Spirit. de algo que refleja lo que ocurre en nuestro espíritu. So we've just spoken about what is reflected in the Spirit when we're talking about that little flower and how it's sustained. Y cuando nosotros hablamos de esa pequeña flor y cómo es sostenida, eso se refleja en nuestro espíritu. Because we have the Word, Porque también tenemos la palabra, we have the water of the Word in the Spirit, también tenemos el agua de la palabra, and we have the nourishment from the soil, which is the ground of our heart. y también nos dice que tenemos los nutrientes porque nos habla de nuestro corazón comparándolos con la tierra. So you have two examples there. Así que tenemos estos dos ejemplos. One is in the natural, Uno lo podemos ver en el mundo natural, and one is in the Spirit. pero el otro lo vemos en el mundo espiritual. But they're both working the same way. Sin embargo, ambos funcionan de la misma manera. So it's amazing that when I describe that little bluebell, that little flower, Así que podemos ver de una manera maravillosa cuando describimos esta flor de campanilla, I'm actually describing what is contained in the Spirit. The Spirit is reality. It is Word, water, it is life. lo que realmente estoy describiendo es lo que está pasando en el espíritu, porque allí también tenemos el agua, allí tenemos los nutrientes, allí tenemos la vida, It is nourishment. allí tenemos todo lo que es necesario para el crecimiento. So one day Jesus in the wilderness spoke to Satan Un día, cuando Jesús estaba en el desierto, respondió a Satanás and he gave him a piece of advice. y le dio un consejo. He said, "Man shall not live by bread alone, Cuando le dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word that proceeds from the mouth of God." sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So there we have encapsulated in that sentence Así que vemos que en esta frase tenemos encapsulado what I've just described. este ejemplo que os di antes. So if we think in terms of bread alone, Si pensamos en los términos solamente de pan, we think of the bluebell flower. estamos pensando en el mundo natural la pequeña flor de campanilla. And then when we take by every word that comes from the mouth of God, Pero cuando la frase continúa diciéndonos, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. that's the nourishment that's coming to that little flower. Este es el alimento que viene a esta pequeña flor. The water from the rain, Las lluvias, the nourishment from the soil, los nutrientes de la tierra and the light from God, the sunlight. y la luz que emana el sol. Those three things are maintaining that little flower. Esas tres cosas son las que mantienen a esa pequeña flor. And it's reflected because it comes from the Spirit. Y es una reflexión que viene del mundo espiritual. The water of His Word, El agua de su palabra, the light of His Word, la luz de su palabra and the nourishment from the ground or the ground of His Word. y los nutrientes que viene de su palabra. So there you have two examples. Así que vemos los dos ejemplos. And that's reflected in what Jesus said. Y esto está reflejado en las palabras de Jesús, Man shall not live by bread alone, cuando dijo, el hombre no vivirá solamente de pan, but by every word that proceeds from the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Because the word that's proceeding from the mouth of God Porque esa palabra que sale de la boca de Dios is sustaining us in life. es la que nos sostiene ahora mismo en vida. This very moment now, Este preciso momento, ahora, His word is giving us life. su palabra nos está dando la vida, It's sustaining us in life. nos está sosteniendo o manteniendo. So if I take that little flower
Así que si tomamos esta pequeña flor and I take it out of its environment y la quito de su ambiente natural and I put it in the house because it's so beautiful, y la llevo a casa y la pongo en casa en un jarrón porque es tan bella, now after a few hours, después de unas horas I have to artificially maintain that little flower. tengo que artificialmente tratar de mantenerla. But I don't know how much water, Pero realmente no sé exactamente cuánta agua debo poner, how much it needs. cuánto va a necesitar. I planted in some soil, No la había puesto en un jarrón, la había puesto en tierra, but I don't know if there's enough nourishment in that soil. pero no estoy seguro si en esta tierra tengo suficientes nutrientes. And as far as light goes, well, a lot of people put it in the window. La necesidad de luz, pues no sabemos, algunas personas lo ponen cerca de la ventana And the poor little flower gets too much sunlight. y hay momentos donde esta pobrecita flor va a recibir demasiado sol intenso. So take away one of those components. Y si quitamos uno de los componentes, So if I take away the water from that flower, por ejemplo, si yo retiro el agua de la flor or I take away the sunlight, o le quito la luz or I take away the nourishment from the soil, o le pongo una tierra sin nutrientes, what will happen to the flower? ¿qué pensáis que pasaría con la planta? It'll begin to wither Empezaría a ponerse mustia and it'll begin to die y empezaría a morir. because I've now cut off Porque en estos momentos, cuando hice eso, yo corté the nourishment that's vital el alimento que le era vital to sustain it in continuing life. para sostenerla y que continuase viviendo. So in the spirit, Así que en el mundo espiritual, the spirit has created the water. el espíritu también ha creado el agua espiritual. He's created the soil, También tenemos la tierra espiritual and his light y la luz espiritual. gives those three components, Y poniendo estos tres elementos juntos, which is sustaining that little flower in life. que sostiene a esta flor en la vida, en el natural, But it has to be correct in those three components. pero todo tiene que estar en su medida correcta. So now, this is what Jesus was saying when he said, "Man shall not live by bread alone." Así que ahora vemos que esto es lo que se refería Jesús cuando nos dijo, el hombre no solamente de pan vivirá, But by every word. sino de toda palabra. What he's saying is that Lo que nos dice the word is sustaining us in life. que la palabra nos sostiene en la vida. So if I take away the word, Si yo quito la palabra, it's like taking one of the components from that little flower. tendremos el mismo resultado que cuando lo hicimos con la flor. It's like depriving it of water. Le estamos privando de agua And like that little flower, y como aquella pequeña flor, slowly but slowly will begin to wither despacito, despacito, pero empezó a mustiarse, because we cannot live porque no podemos vivir without being sustained by the word of God. sin que la palabra de Dios nos sostenga. Now that's a very, very difficult concept for people to grasp. Y este es otro concepto muy difícil para la mayoría de la gente poder comprenderlo, Because in our natural thinking, we think, ya que nuestra manera natural de pensar, well, I'm here, I go to work, I go to the shop to buy bread. nos decimos a nosotros, bueno, estoy aquí, voy a la tienda, voy al trabajo, compro pan I'm living. y estoy viviendo. So the mind Así que nuestra mente tricks us into thinking nos engaña pensando that we can just live que simplemente podemos vivir without any sustenance being received from God. sin recibir ningún aporte de parte de Dios. That's the lie Y that I'm going esto, to talk about this morning. esta es la mentira de la cual me gustaría hablaros esta mañana. Because we cannot live Porque no podemos vivir by bread alone. solamente de pan. We need every word that comes from the mouth of God. Necesitamos toda palabra que salga de la boca de Dios. The word that's sustaining us in life. La palabra que nos sostiene en esta vida.
take away the word of life, remueve la palabra de vida and we wither and die. y nosotros nos marchitamos hasta morir. So let's read John 1:3 there. Vamos a leer Juan 1 And just think in your own mind, in your own thinking while we read this. y quiero que pienses en tu propia mente, con tus propios pensamientos, cuando estamos leyendo esto, Of that little flower de que pienses de esta pequeña flor that needs the word, que necesita la palabra, the sunlight, que necesita la luz del sol, the nourishment from the soil, los nutrientes de la tierra, and the rain. las lluvias. Otherwise, it cannot exist De otra manera no podría existir on its own. por sí sola, It cannot live by bread alone. porque no puede vivir solamente It de can't pan. live just being stuck in the soil. No puede simplemente estar allí plantada en la tierra. It needs the nourishment that's provided by the word. Necesita el alimento que está provisto por la palabra. Okay, so in John 1:3 here, Leemos en Juan 1:3, it says what I've just been trying to say. dice lo que ya he intentado comunicaros. But as with God, Pero para con Dios, all things that he says, todas las cosas que Él he gives, dice, he gives us the complete description. nos da una descripción completa. Just about every phrase he comes out with, Con cada frase que Él menciona, he gives us Genesis to Revelation. Él nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. So here we say, Aquí vemos que dice, John 1:3, Juan 1:3, all things were made and came into existence through him. todas las cosas fueron hechas y existieron por medio de Él. And without him was not even one thing made that has come into being. Y sin Él ni siquiera se hizo una cosa que ha llegado a ser. So here we have Aquí tenemos the example of the little flower. el ejemplo de nuestra pequeña flor. The first part of that scripture is the Spirit. La primera parte de esta escritura es el Espíritu. The Spirit says all things made and came into existence through him. El Espíritu nos ha dicho todas las cosas fueron hechas y existieron, pero por medio de Él. So God is Spirit, Dios es Espíritu. and everything that was made and created came from the Spirit, from him. Todas las cosas que fueron hechas, se fueron creadas, vinieron por medio de Él, por medio de su Espíritu. Then in the second part of that, En la segunda Verse. parte de este versículo vemos it says, without him, without God, que nos dice que sin Él, sin Dios, not even one thing ni siquiera una simple sola cosa was made and came into being. podría haber llegado a ser. Not one thing. Ni siquiera una sola. So here we have two sides. Aquí vemos los dos lados. As we spoke last week, I Según, am that I am. según hablamos la semana pasada cuando dijimos yo soy el que soy, That's the Spirit. esta es la parte espiritual. I am not I am. Y la parte no soy, That's the natural. eso es el natural. That's what this verse is saying. Y esto es lo que este verso nos está diciendo. It said everything came from God, Todo vino a través de Él. and everything is continuing to come from God. Y todas las cosas continúan viniendo de Él. In the echo of his word, Y este eco de su palabra, all life is being sustained toda la vida está siendo sostenida and being nourished y está siendo alimentada. and is able to live Y por medio de ello puede vivir, because he lives. porque Él vive. Okay, and then the second part of that verse En la segunda parte del verso tells us that if we take away the most important component to life, nos dice que si nosotros quitásemos el componente más importante, that would be God, since he is providing from the Spirit all of the nourishment and sustenance. y este sería Dios, porque Él es el que provee todo lo que es necesario para el sostenimiento By his word. a través de su palabra. The same word that created it in the beginning Es esta misma palabra que creó en el principio. is the same word that's sustaining
Es la misma palabra que ahora está sosteniéndolo todo, as in life. sosteniendo toda vida. So if we take away, Si nosotros quitamos una parte, well, we can't take away God pues vale, no podemos quitar Dios, because he's always there. porque Dios siempre va a estar, siempre será. But if we cut him off Pero si nosotros le cortamos, on the inside of ourselves in our own thinking, y por esto quiero decir, separándolo de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro interior, we try to live by bread alone. intentamos entonces vivir solamente de pan. So now we try to live with our own thinking. Ahora intentamos vivir bajo nuestros propios pensamientos. And God is telling us there through John Y Dios, a través de este versículo en Juan, nos está diciendo that without God, not even one thing que sin Él, sin Dios, ni siquiera una sola cosa can be created. puede existir. And that's proven because everything that man tries to create Y esto ha sido probado cuando todas las cosas que el hombre está creando, goes back to dust. al final todo vuelve al polvo de la tierra. Because man cannot create. Ya que el hombre no puede crear, Angels cannot create. ángeles no pueden crear, Only God can solamente create. Dios es creador. Only God can create life. Y solamente Dios es el creador de la vida. And only God can sustain life. Y solamente Dios puede sostener esa vida. So if I block De manera que si yo bloqueo on the inside of myself dentro de mi alma, en mi interior, sustenance of the word of God la palabra de Dios que sostiene todo from my life, en mi vida, then like that little flower, y que esta pequeña flor I begin to wither and die. empezaré poco a poco a marchitarme hasta morir. So now if we take the example that we were talking about with Lucifer, Si nosotros volvemos al ejemplo que hablamos de Lucifer, Lucifer was cast out of heaven to earth because he had pride en el día que Lucifer fue echado del cielo porque en él existió el orgullo, jealousy, rage in his heart. el celo, la ira, todo estaba en su corazón. And he took with him, Y él tomó consigo un tercio de los ángeles, and he had infiltrated porque él se infiltró en ellos. 1/3 of the angels Y un tercio de los ángeles to think in his way of thinking. empezaron a pensar de la manera que él estaba pensando. So they were all cast to the earth. También ellos fueron arrojados fuera del cielo a la tierra. So when they were cast to the earth, Así que cuando fueron echados a la tierra, they tried to live by bread alone, ellos intentaban vivir solamente de pan. without God, Esto es, sin contar con Dios. which it is impossible to do. De paso, debemos decir que es una tarea imposible de hacer. Because that word in John there tells us Por causa de lo que nos dice el versículo de Juan. that if you're without God in your own thinking, Porque sin Dios, en tus propios pensamientos, not one thing can be created. nada puede ser creado, nada puede ser. So that's proven by the devil. Y esto ha sido lo que el diablo nos ha probado. He cannot create. Él no puede crear, He can only copy él solo puede copiar, and twist él solo puede tergiversar what God is saying. todo lo que Dios está diciéndonos. But the biggest problem is Pero aquí el gran problema existe, that as Jesus says, you can't live in that state without God. que las palabras de Jesús nos anunciaba que no podemos existir en esa situación sin Dios. He's saying that the result of trying to live without God Y nos dijo que el resultado de intentar vivir sin Dios is that you begin to decrease. es que empiezas a decrecer, empiezas a marchitar. So in God, God is a God of increase. Y como Dios, sabemos, Dios es un Dios que nos incrementa todo el tiempo. God begins to bring increase to our lives
Él desea traernos incremento a nuestras vidas todo el tiempo, in everything he does. en todas las cosas que Él hace. He's increasing us Quiere que nosotros crezcamos that we be blessed more abundantly de manera que seamos más y más bendecidos abundantemente, until it overflows. hasta que llega el punto de que el vaso se derrame. That's what Jesus said. Estas son las palabras de He said, Jesús. I came to give you life Yo vine para daros vida, and life more abundantly y vida en abundancia, until it overflows. hasta que sobreabunde. But take away Jesus Pero quitemos a Jesús in my thinking, de nuestros pensamientos and I'm now left with the thief who came to rob, kill, and destroy. he quedado solo, pero con el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Because without him, Porque sin Jesús nothing can be made nada puede ser hecho that was made. de lo que ha sido hecho. Without God is decrease. Sin Dios no hay incremento. So God is increasing us. Dios nos está aumentando, nos está bendiciendo, Without God, y sin Dios we're being decreased. estamos menguando, estamos decreciendo. And the result of the decrease Y el resultado de menguar, de no crecer, is that it ends up in a wasteland que vamos a terminar en una tierra on the inside of us. dentro de nosotros de desolación. A wasteland dark and void. Es una tierra desolada, oscura y vacía. And that leads to our death. Y esto es lo que nos conduce hasta nuestra muerte. Physical, Nuestra muerte física, spirit, espiritual and body. y el cuerpo, claro. So that is the situation we have. Esta es la situación que tenemos. If we look at John 1:1, Si nosotros miramos en Juan 1:1, it tells us that nos dice, in the beginning, before anything was on the earth, en el principio, antes que todo estaba en la tierra, in the beginning, before all time, was the Word, Christ, en el principio, antes de todos los tiempos, era el Verbo, Cristo, and the Word was with God. y el Verbo estaba con Dios. So we contrast that now with Genesis. Ahora sí, podemos contrastar esto con Génesis. In the beginning, God created by forming from nothing. En el principio Dios preparó, formó, modeló y creó The heavens and the earth. los cielos y la tierra. So God is continually creating, Dios ha continuado creando creating. y sigue creando. Without God, Y sin Dios it is continually decreasing, continúa decreciendo. subtracting from the creation Está sustrayendo de lo que fue creado and forming a wasteland. y está creando esta tierra desértica, de desolación. So then it tells us in Genesis 1 Entonces nos dice Génesis 1 that the earth was dark, void. que la tierra estaba desolada y vacía. In the beginning was God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Now, at first, that phrase there Al principio, esta frase allí seems very strange parece muy extraña, ¿verdad? because it conflicts Porque puede fluctuar with how God is. o nos puede decir cómo Dios es. God does not create Dios no crea, void, darkness, wasteland. Dios no crea una tierra desolada, vacía y oscura. God creates the second part of that Dios crea la segunda parte de este versículo, was that the Spirit of God moved on the face of the waters donde nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas and began to activate what the Word was saying, y empezó a activar lo que la palabra estaba ordenando, creating. estaba creando. So as we look throughout the whole of Genesis 1 there, Y cuando nosotros miramos a través de todo este capítulo de Génesis 1, it says that God created.
nos dice todo el tiempo, y Dios creó, God created. y Dios creó. And behold, it was very good. Y he aquí, todo era muy bueno. So we can see there that God Así que podemos ver que Dios is in the business of creation, está en este negocio de crear, which is increase. que es aumentar. He's increasing as he told us to go forth and multiply. Increase. Es por eso nos dijo, id, llenad la tierra, sojuzgarla, multiplicaos. He increases with all the plant life and all the flowers and all the beautiful things that he's provided us. Él quiere que todo el tiempo todo se esté multiplicando, que esté aumentando. And all the food that we eat Y toda la comida que comemos cada día is designed to increase. está diseñado para que aumente, crezca. That's why the trees will drop a seed into the ground, Eso es por lo que vemos como los árboles dejan caer sus semillas en el suelo and before you know it, you have an orchard. y antes de que te des cuenta ya tenemos un huerto de árboles. Because the seed, his word, Porque estas semillas, su is, palabra, is producing multiplication, está produciendo una multiplicación increase. que es incrementar. So, Así que in that Genesis 1:2 there, Génesis capítulo 1, versículo 2, the earth was without form, void, and dark. hemos visto que la tierra estaba sin formar, que estaba oscura. So it must have happened Así que tuvo que suceder because of someone else. por causa de alguien. It couldn't have happened by God Ciertamente no podía ser de parte de Dios, because he only brings increase, ya que nosotros hemos visto que todo lo que Él hace trae incremento. multiplication in everything he creates. Él hace que las cosas se vayan multiplicando. So that someone else had brought the earth Así que alguien tuvo que traer a esta tierra decrease, decrease, decrease until it was a wasteland una disminución hasta que la tierra llegó a ser una tierra desolada, void and dark. vacía y oscura. That's what happened Esto es lo que pasa before the earth was formed. antes que la tierra fue formada. Before Genesis 1, Antes de Génesis 1 there was a whole beginning había un principio right through to Revelation que fue a través hasta Apocalipsis, in the Spirit. pero era en el Espíritu. So the beginning Así que en el principio began empezó in eternity una eternidad and went through the whole y fue a través de los pasos of what we read in Genesis to Revelation. de lo que hemos leído desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. I must just say that when we read the Word of God, Déjame deciros que cuando leemos la palabra de Dios, it is not necessarily chronological. tenemos que entender que necesariamente no ha sido puesta allí cronológicamente. We think in chronological terms. Nuestra mente natural quiere entender que las cosas han sido colocadas cronológicamente. So when it says that God created the heavens and the earth in the beginning, Así que cuando nosotros leemos este versículo primero, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, and then later on in Genesis it says y luego más adelante en Génesis nos dice there were angels and sons of God on the earth at that time. que había ángeles y los hijos de los hombres en la tierra en ese tiempo. So we're still before all time began, before the earth began. Así que antes de que la tierra empezara, We're in the Spirit, en el mundo espiritual, going from Genesis through to Revelation. yendo desde Génesis hasta Apocalipsis, And the serpent comes through la serpiente llega and he deceives one of the men and women. y viene para engañar al hombre y a la mujer. And that's how it all started in the Spirit. Y eso es como todo empezó en el espíritu. And then the serpent Y entonces la serpiente came and totally deceived them so that they fell, they were fallen. engañándoles de tal manera que ellos tropezaron And they produced the joining with the angels and produced all of the falling beings that were on the earth at that time. y accedieron a esta unión para producir estos gigantes, estos ángeles caídos.
But the Lord called a judgment upon the serpent, upon Satan. Pero la palabra trajo juicio sobre la serpiente And he said, y dijo la palabra, because you have done this, dijo, por cuanto has hecho esto, you are cursed more than all the cattle, tú eres maldito más que todos los animales and more than any animals of the field. y cualquier otro animal del campo. On your belly you shall go, Vas a arrastrarte sobre tu pecho and dust you shall eat all the days of your life. y el polvo será la comida todos los días de tu existencia. Now here it comes. Aquí viene la palabra. And I will put enmity Y yo voy a poner enemistad between you and the woman, entre tú y la mujer, and between your seed entre tu simiente and her seed. y la simiente de la mujer. He shall fatally bruise your head, Él te herirá de muerte la cabeza, and you shall only bruise his heel. mientras que tú solo le herirás en el calcañar. That was the judgment that was passed upon Satan. Este era el juicio que fue dictado sobre Satanás. So now, as the whole earth was populated with all these hybrids of angels and men, Así que cuando la Women. tierra empieza a multiplicarse y a llenarse de estos seres, de estos gigantes, the devil thought el diablo pensó his kingdom had come. que su reino ya había empezado. He thought he'd absolutely got it made. Él pensaba, ya he comenzado mi reino, ya lo he conseguido. Because he'd infiltrated all the governments, Porque de esta manera él tenía bajo control todo tipo de gobierno. and they were all practicing Baal worship or devil worship, Y todos estaban adorando al dios Baal o al dios Satanás. and they were passing all of their evil information from Satan Y estaban transmitiendo y compartiendo toda esta información que emanaba de Satanás into the hearts and minds of men and women. hacia los corazones y mentes de la humanidad. So they were all living Así todos estaban viviendo totally consumed by sin. consumidos por el pecado. So God had said, Y Dios les dijo there is one coming que hay uno que viene, that's going to absolutely bruise your head. que va a hacerte una herida mortal en la cabeza. This is God's one last move. Y este es el último movimiento excelente de Dios. It's like the game of chess. Y es como si fuese un juego en el ajedrez. In the game of chess, you have two colors, two sides, Y en el ajedrez ya sabéis que tenemos dos colores. red Tenemos el rojo and white. y tenemos el blanco. White, I can do all things through Christ who strengthens me. Y podríamos decir que el blanco se refiere a que puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús que me fortalece. Red, I can do nothing. Y sin embargo en el rojo es prohibido, no puedo hacer nada. Not even one thing Aún una simple cosa can be created puede ser creada allí, in the red side en el lado rojo, without God. sin Dios. So this picture at the top, Esta foto que estáis viendo aquí en la parte superior, we see two players. tenemos a los dos jugadores. There's the guy in red, the old guy, Tenemos el que está en rojo, el anciano, and he is meant to personify the devil. y como vemos está personificando a la figura del diablo. So he's the man that's living by bread alone. Y este es el hombre que podemos describirlo, quiere vivir solamente de pan. And then on the other side of the table, Sin embargo, al lado opuesto en la mesa we have a young guy tenemos a este joven that's not really identified, que no está identificado, but we can see that it's really Christ. pero podemos nosotros compararlo con Cristo, It's really the one who's coming porque realmente es el que viene, that's going to bruise your head. que hará una herida mortal en la cabeza. But the devil on the other side Pero el diablo, al otro lado de la mesa, is, as we say in English, is laughing his socks off. él está muy seguro de sí mismo y muy sonriente. He's laughing and he's hilarious. Él está riéndose internamente y teniendo una gran fiesta, Because he absolutely thinks he's won. porque él está
completamente convencido que será el ganador de la partida. And he has created this kingdom Y él, al crear este reino de oscuridad que hablamos antes, that's working just according to his plan. que está funcionando según sus planes, So if we look at part of his plan, si nosotros miramos parte de su plan, if we look at the word evil in the Hebrew, si nosotros miramos la palabra mal en hebreo, Satan conceived it in his heart. que es lo que el diablo concibió en su corazón, This is what the word evil, what Satan did, what Lucifer did when he was Lucifer, lo que el diablo hizo cuando él todavía era Lucifer. he took the word live, life, live, Él cogió la palabra vida that God had declared. que Dios había declarado. I came to give you life that you should live Recuerda que Dios nos dijo, yo he venido para daros vida in abundance. y en abundancia. And he twisted it. Y él, sin embargo, la giró. So if we think of the word live, L-I-V-E, Si nosotros miramos en la palabra vida, he twisted it to make it evil, E-V-I-L. él la giró para que en lugar de ser vida fuera maldad. So if we have live, L-I-V-E, Si nosotros deletreásemos esta palabra en inglés he twisted it to create y la giramos a la inversa, E-V-I-L, which is live backwards. vida se convertiría en la palabra maldad. So there we have in live and evil, Así que nosotros tenemos en la lengua inglesa la palabra vida, I came to give you life, como dijo Jesús, yo he venido a darte vida. you came to rob, kill and destroy. Sin embargo, él, al girarla, vino para destruir, matar y robar. I came to increase you. Yo vine para incrementarte, You came to decrease everything él vino para robarte and turn it into a wasteland. y crear todo una tierra desolada, vacía y oscura. But I came to give you life and life more abundantly. Pero Jesús nos dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. And if we look at the word live in the Hebrew, Y si nosotros mirásemos ya no esta palabra no en el inglés, sino en el hebreo, that's exactly what it tells us. es exactamente lo que el hebreo nos está diciendo. It tells us increase, Nos está diciendo que es incrementar. abundance, Vida es incrementar, es abundancia, joy, es gozo, until it overflows. hasta que se derrama. So if we look at the word evil that he adopted, Y si nosotros ahora nos pasamos a la siguiente palabra, a la maldad, it is bad, disagreeable, en hebreo es malo, es no en acuerdo, displeasing, no complaciente, worse and worse and worse, peor, peor que peor, unhappiness, infelicidad, hurtful, dolor, unkind, bad, vicious in disposition, sin bondad, vicioso, bad, evil, wicked. es malo, maldad, maligno. And here's the important part. Y aquí hay una parte importante. In general, of persons' thoughts, deeds, and actions. En general, los pensamientos de una persona y sus acciones. So the whole of evil Así que toda esta maldad is coming from his thoughts, viene de sus pensamientos, words, and actions. palabras y acciones. And these are the words that he is using Y estas son las palabras que él está usando to decrease what God has created. para robarnos todo aquello que Dios nos ha incrementado. On the other side, God is saying, I know the plans I have for you. Por el otro lado, Dios nos dice, yo sé los planes que tengo para ti, Plans to give you future and a hope. porque son planes de futuro y de esperanza. Plans to give you life Son planes de darte vida and life more abundantly. y esta vida en abundancia. So just finishing off my little description of evil, Así que vamos a terminar esta pequeña descripción de lo que es
a maldad en el hebreo, we have distress, misery, injury, calamity. tenemos There's distress, tenemos miseria, tenemos dolor, injury, tenemos daño, calamity. tenemos calamidades, Adversity, tenemos adversidades, wrong. tenemos maldad. I think you get the picture. Así que creo que puedes hacerte una idea de lo que significa maldad. That's all that is in Todo esto está encapsulado nothing. en nada, It only exists in the heart porque solo existe allí, en ese corazón and the mind. y en esa mente, In the heart of mind of this Satan, en la mente y en el corazón de este ser que ahora le llamamos Satanás, which he then spreads to us, que de su mente y de su corazón lo expandió a los demás, he tries to make the same heart that is his heart. intentando hacer copias de corazones como el suyo. So it's filled with all of that stuff we just described. Por eso los corazones de las gentes están llenos de todas estas maldades. So he filled the whole earth with this. Y al mismo tiempo llenó toda la tierra con todas estas maldades. And they decrease the whole earth. Y fue decreciendo y decreciendo hasta que toda la tierra Became a wasteland vino a ser una tierra desolada, because nothing porque nada was able to be created. podía ser creado de ello. So if you detract from creation, Si tú empiezas a reducir, detraer de lo que fue creado, you end up with nothing, al final vas a terminar con nada. which he proved Que nos probó, because he ended up with a wasteland which was void and dark. ya que él terminó con una tierra que fue desolada, vacía y oscura. And that's where we pick it up at Genesis 1. Y ahí es donde empezamos en Génesis 1:1. Because what had happened in the spirit Porque lo que había sucedido en el espíritu was now to happen on the earth in the natural. estaba afectando también a la tierra en el mundo natural. Just as it tells us in the Word of God, Exactamente como la palabra de Dios nos había anunciado, from Genesis to Revelation. desde Génesis hasta Apocalipsis. But God said a very important thing. Sin embargo, Dios nos dijo una cosa muy importante. He said to Cain, "Why are you so downcast? Cuando estaba hablando con Caín, le preguntó, ¿por qué está afligida tu alma? For sin is crouching at your door, Ya que el pecado está llamando a la puerta. but you must master it." Sin embargo, tú tienes que dominarlo. This is what God's intention is for us. Y estas son las mismas intenciones que Dios tiene para nosotros. When we experience all of this sin, evil, Después que hemos experimentado todo este pecado, toda esta maldad, we must get understanding tenemos que ganar entendimiento that it can only ever lead to being a wasteland in our lives. que solamente nos puede guiar hasta que nuestras vidas sea una tierra desolada, vacía y oscura. It can only be like in my own thinking and my own heart, Cuando solo sigo a mi propio corazón, like a wilderness, voy a terminar como un desierto, void and dark. oscuridad y vacío. So God creates the heavens and the earth, Por eso Dios creó los cielos y la tierra. and we begin the journey towards Revelation. Y empezamos ese camino hasta el Apocalipsis. And then, almost at the end of Revelation, Y es al final de este libro, el Apocalipsis, we see the beast, Satan, that old devil, que vemos a la serpiente antigua, al diablo, making the world haciendo la tierra a wasteland, void, dark. una tierra desordenada y vacía, That was his intention all along. porque siempre tuvo esa intención. So, back to my picture. Así que ahora volvamos a nuestra foto en la parte superior, And this picture is called Checkmate.
Y esta foto es llamada jaque mate. And bear in mind what God had said. Y quiero que recuerdes lo que Dios ha dicho, There's one coming que hay uno que viene, who's going to break your head. que va a hacerte una herida mortal en tu cabeza. So here we have on one side the devil's laughing and just yucking it up because he thinks I've won. Así que cuando observas este cuadro, vas a ver al diablo riendo dentro de sí, diciendo, ajá, ya lo he conseguido. So this painting is hanging in the Louvre in Paris, very famous museum. Este cuadro se halla en el museo en París And it's a painting called Checkmate. y, como ya dije anteriormente, se le llama el jaque mate. So as we said, the devil is sitting on one side of the chessboard, Y cuando ves al diablo sentado a un lado del tablero and there's a man on the other side with his hands on his head. y este hombre con mano alzada a su cabeza muy pensativo al otro lado del tablero, It's like this other man is in desperation. puede parecernos que ese hombre está allí muy pensativo, casi en desesperación, Because it's come to the place where he's cornered. porque ha venido al punto donde se encuentra acorralado. So the word checkmate comes from the game of chess. Y como sabemos, esta palabra de jaque mate viene del ajedrez. And in chess, the object Y en el ajedrez, el objetivo is to corner the king. es acorralar al rey que no pueda mover. You can't take the king, No puedes tomarlo, you can only corner him. solo puedes acorralarlo. And when you've cornered the king so he can't make a move, Y cuando tú le acorralas para que no pueda hacer ningún movimiento, the player declares el jugador declara, checkmate. jaque mate, He's won. yo he ganado la partida. And it's the end of the game. Y esto es el final de la partida. So this man on the other side has got his head in his hands. Y este hombre que ves al otro lado del tablero, con su mano sobre la cabeza, muy pensativo, Because it appears that he's cornered, porque aparenta que está acorralado, and the devil on the other side y el diablo al otro lado de la mesa is about to declare checkmate. está a punto de declarar jaque mate. This is how the devil sees it. Esto es solamente la perspectiva del diablo, In his eyes, he is like Peter. porque en sus ojos él es Pedro. Peter in the boat that we talked about last week. ¿Recordáis el ejemplo de Pedro en la barca que hablamos la semana pasada? All he sees is the wind and the waves and the boat sinking. Todo lo que Pedro veía era el viento, las olas, la tempestad. And this ghost walking on the water that's Jesus. Y aquella imagen, aquella figura que caminaba sobre las aguas que dijo que era Jesús. The one that's a ghost walking on the water Y el que ellos creían que era un fantasma, is walking as a spirit or in the spirit. está caminando sobre las aguas porque camina en el Espíritu. But Peter in the boat Pero Pedro is en la barca in the natural. está en el mundo natural. So remember, in the natural, you can do nothing because you're without the spirit, you're without God. ¿Recuerdas? En el mundo natural no podemos hacer nada, porque sin el Espíritu no se puede hacer nada. So in the natural, it looks like you're going to die. Por eso, en el mundo natural podía decir que iba a morir, Because the wind and the waves are going to sink your boat. ya que la tormenta era tan fuerte y el viento y las olas que iban a hacer que zozobrara el barco. But in the spirit, Pero en el mundo espiritual, Jesus is in eternity, Jesús está en la eternidad, on earth, en la tierra, on water. en el agua, And he doesn't see y Él no está viendo lo mismo. any of the winds and the waves. Él no presta atención a la tormenta, a las aguas, las olas, al viento. To him, those are just walls. Para Él simplemente son objetos. And the walls are only seen in the natural. Son paredes que solamente se ven en el mundo natural. The walls are the water, the wind, the waves, all the things we see which are disaster. Estas paredes son todas aquellas cosas que vemos y que describimos como desastre. El viento, la tormenta, las olas. So
One day in this Louvre museum, Así que un día en este museo en Francia, en Louvre, there was a group of world champion athletes había un grupo de campeones mundiales de atletismo that were being given a special tour around the Louvre Museum. y ellos estaban tomando un tour en el museo. And amongst the people on that tour Y en este grupo de personas was the world chess champion at that time. también se encontraba entre ellos el campeón de ajedrez del mundo. And they all come walking by the picture. Y todos pasaron delante de este cuadro And the guide is explaining y este guía está explicando that this is a famous painting of someone who lost chess. que este es el famoso cuadro de alguien que perdió la partida de ajedrez, He lost the chess battle with the devil. que perdió la partida de ajedrez con el diablo. So the one living by bread alone Así que el que vive solamente de pan was in the battle estaba en la batalla, with one that was living by the word of God. estaba en la batalla contra aquel que vive por medio de la palabra de Dios. And also bread for his body. También tomaba pan para su cuerpo. So this one is living by bread and the Spirit, Uno está viviendo por el pan del Espíritu and this one is living by bread alone, y el otro está viviendo de pan solamente, el físico, without God and without the Word. sin Dios, sin la palabra. So the group moved on to the next picture to see something else. Así que el grupo siguió hacia adelante al siguiente cuadro, sin nada más. But the chess champion, Pero el campeón de ajedrez he stayed there still gazing at the painting of the chess game. se quedó allí observando el cuadro de la partida de ajedrez. The chess game with the devil and the man. Este cuadro del diablo jugando una partida de ajedrez con este hombre. And he just kept looking and looking and looking at the picture. Y mientras él miraba y miraba al cuadro, Then soon they noticed that he was stood there and he was not anymore with the group. entonces el resto del grupo notó que él ya no estaba entre ellos. So as soon as the guide noticed that he was not with the group, Así que cuando el guía notó que le faltaba uno en el grupo, he came back and he said to the chess champion, volvió de regreso por el camino y le dijo al campeón de ajedrez, "We've moved on to the next picture. Are you coming?" nosotros ya estamos en los siguientes cuadros, ¿vas a venir? And the chess champion said, "Well, I've been looking at this picture." Sin embargo, la respuesta del campeón de ajedrez fue, he estado observando este cuadro. And being the world's most famous chess player, Y porque yo soy campeón del mundo de ajedrez, he knew all about the moves that were being made. he podido recrear todos estos movimientos. And the guide said to him, Y este hombre le dijo, "Yes, this painting is very famous and it's called Checkmate." sí, claro, este cuadro es muy famoso, por eso le llaman el jaque mate. The guide says that the devil is laughing on one side at the man's predicament. Y el guía otra vez volvió a decirlo, sí, ¿no ves cómo el diablo se ríe viendo los problemas que está creando para ese hombre? And the chess champion said, Pero el campeón de ajedrez le respondió, "Well, while I've been standing here mientras que yo estoy aquí observando, looking at that painting, mientras que yo observo este cuadro, I noticed something. yo he notado algo. I've kept looking at that picture Miro el cuadro and I have a problem," he said. y tengo un problema. "What do you mean?" said the guide. Y el guía le dijo, ¿qué quieres decir con que tienes un problema? So the chess player said, "Well, you know, I am a chess champion El campeón de ajedrez le dijo, tú sabes que yo soy campeón de ajedrez and I spend my life playing chess with normal everyday people. y toda mi vida he estado jugando ajedrez con personas normales. But I don't always see what a world champion chess player should see." No siempre veo lo que un campeón de ajedrez vería. So he's really saying living by bread alone Lo que él estaba diciendo es que viviendo solamente de pan, I don't always see what I should see. no siempre voy a poder ver lo que debiera ver. Or in other words, in natural thinking, En otras palabras, en nuestro mundo natural, natural thinking cannot look at the spirit.
Pensamientos naturales no pueden percibir las cosas que son del Espíritu, because it's like nonsense to them. porque para él son cosas que no tienen That's what sentido. this chess champion is saying. Y esto es lo que el campeón de ajedrez le estaba diciendo. And he said, I've been looking at the man on the other side who's in desperation Estoy observando al hombre que parece estar en desesperación and looking why he's in desperation at the chessboard. y mirando por qué siente desesperación. Well, said the guide, what are they going to have to do Y el guía dijo, ¿qué es lo que va a tener que hacer to explain this chess game? para poder explicar lo que está sucediendo en esta partida? Then the chess player said, well, you know, as a world chess champion, Pues déjame decirte que como campeón del mundo, when I looked at the board, I found that the king still has one more move. yo descubro que realmente el rey tiene un movimiento que puede hacer. Now, we all experience a time in our lives Y todos experimentamos en nuestras vidas un momento when we come to the place where we think we have been cornered. cuando nosotros llegamos a la conclusión de pensar que hemos sido acorralados. All of the stuff that's coming against us Todas estas cosas que nos vienen en contra is just so overwhelming nos parece que es demasiado opresor and too great a problem y el problema demasiado grande, that it seems impossible that we can ever get over that wall. que empezamos a pensar que sería imposible que podamos salir victoriosos de esta situación, That's being built against us. porque todo se ha vuelto contra nosotros. A wall of problems of life. Es una pared de problemas en nuestras vidas. In that situation, Y en esta situación we believe that everything is gone creemos que todo ya ha caído and there is nothing left, no hope. y que ya no queda nada, ya no hay esperanzas. All hope is gone. Toda la esperanza se fue. That's what happened to the disciples Y esto es lo que pasó a los discípulos when they thought that Jesus was going to the cross. cuando vieron que Jesús iba a ir a la cruz. They were thinking in the natural that he's going to the cross. Ellos estaban pensando en lo natural, va a la cruz. What about all the wonderful things he's been talking about? Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas preciosas promesas de las que nos ha hablado? They're all gone. It's a time of desperation. Todo eso va a desaparecer. Es desesperación solamente queda. Everything has fallen to pieces. Todo está cayendo, rompiendo en pedazos. All hope is lost. Toda la esperanza está perdida. The master El maestro is about to die on the cross. está en la cruz a punto de morir. And then the chess champion said, Entonces, el campeón de ajedrez dijo, something on that chessboard hay algo en esta partida de ajedrez tells me that they are going to have to change the play, que van a tener que cambiar el lugar. or they will have to change the name of the painting. Creo que van a tener que cambiar el título a este cuadro. Well, said the guide, why are they going to have to do that? ¿Por qué van a tener que hacer eso?, preguntó el guía. He said, because when I looked at the board, Porque mirando este tablero, la posición de las fichas, all hope was gone for the young man. que parece que toda la esperanza ha desaparecido para este joven, He was cornered and he was one move away from checkmate. que él estaba acorralado y solamente un movimiento para el jaque mate, And it was just too overwhelming for him. y era demasiado opresor para él. That's why his head is in his hands. Por eso vemos su mano sobre su cabeza, It's the end for me. porque puede decir, este es mi final. And we believe in our lives Y creemos en nuestras vidas, that we come to the place where we believe que venimos a veces a momentos en nuestras vidas donde creemos it's just all too hard, the stuff that's coming against us. que todo es demasiado difícil, todas las cosas que vienen contra nosotros demasiado difíciles. But the King of Glory Pero el Rey de la Gloria still has one more move. todavía tiene un movimiento más que hacer. In the fullness of time, Y en el cumplimiento de los tiempos, God sent his Son. Dios envió a su Hijo. I dare to say that the King of Glory has one more move.
Y este era el movimiento que el Rey de Gloria tenía para hacer. That is the breakthrough, Esto es el descubrimiento final. the breakthrough into the Spirit, Descubrimiento final para entrar en el mundo del Espíritu, to have the revelation and understanding para obtener la revelación y el entendimiento that the King of Glory has one more move. que el Rey de Gloria todavía tiene un movimiento más que hacer. Because the Spirit Porque el mundo del Espíritu is about to break through está a punto de descubrir through all the walls of containment. a través de todas esas muros que He's about, impiden, he's about to break through into our lives. está a punto de abrir estos muros, de romper a grietas To break through into nations para atravesar y llegar hasta las naciones and to break through into this whole world of no hope. y alcanzar todo este mundo que cree que no hay esperanza. That's the breakthrough from the Spirit Este es el gran descubrimiento en el In- mundo espiritual into the natural. que va a alcanzar al mundo natural. So Jesus on the cross executed that move. Así que cuando Jesús estaba en la cruz, ejecutó ese movimiento, When he hung on that cross mientras que estaba allí colgado del madero and totally obliterated sin, evil, and the devil. y totalmente destruyó el pecado, la maldad y el diablo. From his last move, Con este último movimiento, he rose after 3 days from the dead pudo levantarse de entre los muertos al tercer día, in glorious resurrection power. en una gloriosa resurrección de poder. No matter what happens in life, No importa lo que suceda en la vida, no matter how much comes against us, no importa cuánto puede venir en contra de nosotros, no matter how hopeless it seems, no importa cuán sin esperanza parezca, the King of Glory has one last move. el Rey de la Gloria siempre va a tener este último movimiento, The King of Glory has the last word on every situation. porque el Rey de Gloria siempre tiene la última palabra en cada situación. Now he has one more move over my finances. Ahora tiene un movimiento más sobre mis finanzas. He's one more move over my marriage. Él tiene un movimiento más sobre mi matrimonio. He has one more move over my children. Él tiene un movimiento más sobre mis hijos. It is not over No se ha acabado la partida, because he has one more move. porque Él siempre va a tener un movimiento más para hacer. The last word in your life is victory. La última palabra en nuestras vidas es victoria. It says in Philippians 3:10 there, Y leemos en Filipenses 3, that I may know him and the power of his resurrection, para que le conozcamos a Él y el poder de su resurrección. and may share his sufferings, Si compartimos sus sufrimientos, becoming like him in his death. viniendo a ser como Él en su muerte, Because like him in his death, porque siendo como Él en su muerte, I am going to master voy a dominar in him a través de Él sin and death. el pecado y la muerte. Just like God intended right from the beginning. Exactamente como Dios tenía intenciones desde el principio. In Christ, we now master En Cristo ahora podemos dominar sin and death. el pecado y la muerte. The stone that Daniel saw La piedra que el profeta Daniel vio en sus visiones struck the statue golpeó los pies de una imagen. of nations that were to come. Era la imagen de las naciones, de los reinos que se iban a suceder. The king saw a statue in his dream, El rey Nabucodonosor vio esta imagen en un sueño and he asked Daniel to tell him what the statue meant. y le pidió a Daniel que interpretara ese sueño y el significado de esta imagen. And the statue was symbolizing creation. Y esta estatua estaba simbolizando la creación. At the top was gold.
Y al principio la cabeza era de oro and then it decreased without God, y estaba decreciendo sin Dios, representing all the nations that were to come, representando a los imperios que iban a venir, and how those nations would gradually y cómo estas naciones gradualmente give up hope in God. iban a perder toda la esperanza en And- Dios. And they progressed down in iron on the statue, Y según va progresando la imagen hasta abajo, en la imagen, down to clay, feet of clay. y los pies eran de barro. And the feet of clay Y los pies de barro, represented the last kingdom that would be on earth. estos pies están representando al último reino que está en la tierra. The kingdom of the Vatican El reino del Vaticano and the New World Order. y nuevo orden mundial. The New World Order that they're trying to bring in, El nuevo orden mundial que están intentando de establecer, that absolutely perfectly represents que absolutamente y perfectamente representa what Satan said. lo que Satanás dijo. I shall rise to become God, little g. Yo me levantaré para ser Dios, pero con la D pequeña. And all the Minúscula. people under me Y todas las personas que estén bajo mí will just be minions, slaves. serán esclavos. You will own nothing. No vas a conseguir nada, You will have nothing. no vas a tener nada, But according to them, you'll be happy. pero según dicen ellos, vas a ser feliz. Because they'll give you 1,000 euros every month Porque te van a dar cada mes 1.000 euros so that you may live in this meager poverty. para que tú puedas vivir en pobreza el resto de tus días. But disaster will come upon those who try to break out of that system. Pero, ¿cómo llamamos a aquellos que están intentando de escapar de este sistema? Aquellos que quieren romper este sistema. If they try to bring truth and try to expose exactly what this system is doing, Si estas personas quieren hablar verdad, quieren exponer lo que Satanás está haciendo, their bank account will be frozen. entonces, recuerda, tu cuenta de banco se congelará y no podrás tener tu dinero. They'll be blocked online. Porque tampoco vas a poder comunicarte con nadie porque todos tus media, porque las comunicaciones a través de internet estarán rotas They'll not be allowed to speak to their neighbor about this. y no van a poder hablar con nadie o explicar a nadie lo que está pasando. All they can ever speak Todo lo que podrás hablar is words in line with this evil satanic system. todo aquello que vaya en la línea de lo que el reino de Satanás promueve. You think I'm talking conspiracy theory, Y tal vez pienses que esto es una teoría de la conspiración, but this is exactly what they've told us they're going to do. pero no es así, porque esto ha salido de los propios labios de ellos mismos. Ellos lo han dicho que es lo que están haciendo. The evil that took place before the foundation of the world Esta maldad que tomó lugar antes de la fundación del mundo was the exact same system era exactamente lo que estamos viviendo en nuestros días. of evil government and evil leaders Cuando la maldad gobierna, la maldad rige, placing the slaves below them in bondage poniendo a todos como esclavos and making them work day and night to support them y haciéndoles trabajar para ellos, and do it in poverty. pero haciéndolos trabajar desde la pobreza. We see exactly the same thing with Pharaoh and Moses. Y vimos este ejemplo ya cuando los días de Faraón y cuando Moisés llegó a la corte. Pharaoh had a government that perfectly reflected what Satan was saying. El gobierno representado por Faraón era una copia perfecta de lo que Satanás quiere hacer. And he had the Israelites down at the bottom of the ladder, Y tenían a los israelitas, los esclavos de los esclavos, working their socks off day and night, ellos trabajaban duramente noche y día trying to build bricks without straw. construyendo ladrillos para Faraón.
Pero al final hasta ni siquiera Sorry. Faraón proveía la paja. And when Pharaoh was challenged by Moses, Y luego, cuando Moisés desafió a Faraón and Moses said, "Let my people go," y requirió que Faraón dejara ir a su pueblo, that was the coming of the one last move. esto era el último movimiento que Dios tenía. And Pharaoh reacts just like Satan reacts. Así que Faraón reaccionó exactamente como Satanás reacciona. He got even more angry, even more evil, Él se volvió más agresivo, más malvado, and he reduces the amount of straw for their bricks. de manera que dio la orden de que no tuviesen paja para hacer ladrillos. So now the Israelites are working 24/7 trying to make bricks without straw. Ahora les puso a trabajar 24/7 a hacer ladrillos sin proveerles de la paja. And they just crumble as fast as you make them. Y esos ladrillos sin paja se desmoronan tan pronto como los terminas de formar. So every time he was challenged by someone saying, "Hang on, let's come out of the system," Así que cada vez que hubo un desafío que decía, un momento, tenemos que salirnos del sistema, he was furious. He said, "Your job is to stay in the system." el sistema se volvía furioso y Am- dijo, tu trabajo aquí es sostener el sistema And be a slave just like the others. y tienes que ser un esclavo exactamente como los demás y estar muy feliz por ello. So every time he was challenged, Así que cada vez que era desafiado, he reduced the bricks more and more and more él reducía el número de ladrillos más y más y más, until in Israel, hasta que Israel, their life became a wasteland, la vida de ellos estaba siendo desolada, vacía, void and dark without hope. oscura, sin esperanza. But then the one last move was coming. Pero este último movimiento estaba a punto de llegar. And God was even gracious. Y Dios, en su misericordia, He sent him a whole stack of warnings. le había mandado un número suficiente de advertencias. That's what all the plagues were about, Cuando vemos cada una de estas plagas, era una advertencia to warn him, que le estaba dando un aviso a Faraón, until finally hasta que finalmente the death angel was to come el ángel destructor llegó and past all the houses, y fue recorriendo casa por casa, bring- todas en Egipto, bringing his death. trayendo destrucción y muerte. But here comes the one last move. Aquí vemos el último gran movimiento. The Lord God told them to paint the blood of the lamb Dijo Dios a los israelitas, con la sangre del cordero, pintar los dinteles de las puertas, over the house. en cada casa donde moráis. And when the evil death angel came, Y cuando el ángel de la muerte pase, he couldn't enter. él verá la sangre y no entrará en esa casa. He couldn't get past the blood. Él no puede traspasar la sangre. And when he comes in our lives, Y cuando Él viene a nuestras vidas, and we are covered in the blood of the lamb, porque nuestras vidas también está cubierta por la sangre del cordero, he can't get past the blood. el ángel destructor no puede pasar He la cannot sangre, cross the bloodline. no puede entrar más So allá he- de esa línea de sangre. So he passed over them. Así que el ángel destructor saltó sobre ellos, pasó sobre ellos, And the Israelites fulfilled y los israelitas cumplieron the word. la palabra. Let my people go. Deja a mi pueblo ir. And the people came to the Red Sea. Y cuando la gente llegó al Mar Rojo, And here's the one last move. The sea parted. y aquí vemos el último movimiento con la apertura del mar, And Pharaoh thought, just like this devil in the picture, Faraón, exactamente como hemos visto al diablo aquí en este cuadro del museo, well, being a god, wow, Pensando- the sea has opened up for me. pensando, como yo soy Dios, ahora el mar se ha abierto para mí. And so it should, Así que debe ser así, because I'm a god. porque yo soy un Dios. And as the sea opened up and the Israelites passed through, Y mientras que el mar se abrió y los israelitas pasaron a través de él, he charged in and followed them. él entró a la carga con sus carros y sus caballos
And then God made one last move Así que Dios tenía todavía el último movimiento through Moses. a través de Moisés. He said, these Egyptians, Y dijo, estos egipcios, this evil, este mal, these ones without God, estos que están sin Dios, you see them now, ¿los ves ahora? but you will see them no more, Pero ya dejarás de verlos, no as they are existirán más, swallowed up porque van a ser tragados and drowned in the waters of sin. y perecerán en las aguas del pecado. That's exactly what happened on the cross. Y es exactamente lo que vimos que sucedió en la cruz. Sin and death was swallowed up, Muerte y pecado estaban siendo absorbidos en la cruz. swallowed up in victory, Estaban siendo absorbidos por la victoria de la vida. swallowed up in one last move. Estaban siendo absorbidos en este último movimiento. Thank you, Father. Gracias, Padre. Lord God, that you're leading us. Gracias por guiarnos. You're leading us, Father, into victory. Gracias por guiarnos a la victoria. And you're leading us into a glorious future. Nos estás guiando a un futuro glorioso. Glorious victory with you. Un futuro glorioso contigo. Heavenly Father, I just thank you for your word today. Lord, that your word brings life. Lord, and life with more abundantly. And Heavenly Father, you're showing us, Lord God, that we must master. We must master, but we can only master in you. It's you that's working through us that masters the whole of this one last move. And Father, this time that we're living in, Lord, we're about to see the culmination of that one last move, because you have the last word on every situation, and your word in us is victory and eternal life. I thank you, Father, in Jesus' name. Amén. Amen.